les bendiga, mis amados. Y en victoria, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar por la palabra. No se olviden que este domingo nos vamos a gozar, ¿verdad? Así que no falten para servir, para alabar a nuestro Dios. Y hay que traer invitados, hay que llamar a los hermanos que no están viniendo. Díganle que su casa los espera, ¿verdad? Bueno, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande, eres precioso, eres amoroso, eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tu bondad ha sido extendida hacia nosotros. Tu amor es tan grande hacia nosotros, Señor, que nos traes a tu casa, nos bendices con tu presencia. Y esta noche nos vas a hablar, Señor. Queremos oírte, queremos escuchar esa palabra, esa instrucción, esa enseñanza. Y queremos poner por obra lo que tú tengas para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero continuar, descansé por unos días, continuar con los salmos que son la doctrina del arrebatamiento. Hoy nos corresponde el Salmo 128, es el 9º cántico. Y dice la palabra, se los voy a leer primero. Dice: cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El verso 5 dice: el Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿De qué habla el Salmo, hermanos? ¿Cuál sería el tema central ahí? Está facilito. El primer verso: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Los demás versos van a decir la bendición para el que hace eso. Entonces, este es el centro este es el tema central de ese capítulo. El tema principal: el temor del Señor. Y quiere decir que un versículo es lo que el Señor nos quiere enseñar, y los demás nos dice: bueno, los voy a bendecir y empieza a dar las bendiciones para el que es temeroso de Dios. ¿Qué es el temor? Podríamos resumirlo con estas palabras: temor es reverencia y respeto. Es reconocimiento de su grandeza, reconocimiento de su justicia, obediencia, sumisión. Temor también es buscar la santidad y servir a Dios. En eso podríamos resumir lo que es la palabra temor: reverencia, respeto, reconocimiento de esa grandeza de Dios, de su justicia. Pero se va a resumir, al final de cuentas, se va a resumir en obediencia a su palabra. Entonces, el temor a Dios
sería hacer lo que a Él le agrada. Si somos temerosos de Dios, si tenemos temor de Dios, vamos a agradarle a Él, vamos a hacer lo que a Él le agrada. Vamos a aborrecer también lo que Él aborrece, lo que a Él no le gusta, a mí tampoco me tiene que gustar. Lo que Él detesta, yo lo tengo que detestar. Lo que Él ama, yo lo tengo que amar. Eso es el temor a Dios. Entonces yo quiero llevarlos a unos versos que nos van a hablar donde Dios pide que seamos temerosos de Él. Por ejemplo, Proverbios capítulo 8, verso 13, dice: el temor del Señor es, y miren qué facilito, el temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, ¿qué es tener temor de Dios? Que lo malo me caiga mal a mí, ¿va? Que no me guste, que yo aborrezca, que yo deteste hacer el mal. También es aborrecer el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, como que este verso nos da un resumen de lo que es el temor de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? En otra versión dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Sino que temas al Señor tu Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Temor. Que andes en sus caminos. Eso como que estuviera repitiendo el verso 1, ¿verdad? Del Salmo 128, porque el 128 decía que seamos temerosos de Dios y que andemos en sus caminos. Lo mismo dice acá: sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. Pero nos agrega otros ingredientes: que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo esto se relaciona con el temor de Dios. El temor de Dios es amarlo. El temor de Dios lo vamos a aprender cuando le sirvamos. Pero tenemos que aprender a servirle. Aquí insiste la palabra, ¿verdad? Tenemos que aprender a servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es servirle con todo. Ahí mismo en el capítulo 10, pero el verso 13 dice, ¿verdad? Nos agrega otras cosas todavía: y que guardes los mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, haciendo un resumen de Deuteronomio, sería: ¿qué pide Dios de nosotros? Sería temor, que andemos en sus caminos. De hecho, el temor de Dios es andar en sus caminos. Que le ames, que le sirvas con todo el corazón, con toda tu alma, que obedezcas sus mandamientos y sus estatutos. Eclesiastés nos vuelve a hablar también del temor. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este. Es como que Salomón estuviera diciendo: al final de mi libro, lo que queda es: teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero todo eso es temer a Dios, porque guardar sus mandamientos significa temer a Dios. Va. Entonces, el temor a Dios. Ahora ya podemos hacer un resumen de qué es el temor a Dios. Obedecerle, amarlo, caminar en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuáles serán los caminos de Dios? El camino de Dios es, lo hemos cantado, es perfecto.
Pero miren, avancemos acá. Les leí versos del Antiguo Testamento. Veamos algunos del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nos está hablando de más que todo de arrebatamiento, de que el Señor nos salvó, de que el Señor nos va a sacar, nos va a librar del día ese grande y terrible. Nos está hablando de salvación, nos está hablando de herencia. Entonces dice, así que hermanos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, quitemos toda inmundicia, entonces eso sería quitar todo mal pensamiento, quitar todos los malos deseos, quitar todo lo que le gusta a la carne. Limpiarnos es vivir en santidad. Pero nos está diciendo que la santidad va a ser perfeccionada si tenemos temor de Dios. Y entonces la palabra dice, sin paz y sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Pero entonces, para poder tener santidad tenemos que tener temor de Dios. Entonces el temor como el tema central es temor de Dios, el que no tenga temor de Dios no va a ser arrebatado. Ahora, primera de Pedro capítulo 2, verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esas palabras, honra, que dice honrad a todos, honrad al rey, eso es lo mismo temor de Dios. Y ahí temed a Dios. Entonces, si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a honrar horizontalmente. Honramos a Dios. Honrar es tenerle temor. Honramos a Dios, honramos a los que están en la tierra. Hebreos capítulo 12, verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, está hablando del reino de los cielos, demostremos gratitud. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Mediante la cual, mediante la gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Ahora nos habla de servir, pero que nuestro servicio sea aceptable. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el servicio aceptable y cuál es el servicio que Dios no lo acepta? Lo leímos en los versos antes, leímos unos versos. ¿Cómo hay que servir al Señor? Con todo el corazón, con toda el alma. Como la palabra se suma, Deuteronomio 28:47, servid a Jehová con gozo y alegría de corazón. Salmo 100, no sé si es verso 2 o 3, servid a Jehová con alegría. Entonces aquí presentemos nuestro servicio, que nuestro servicio sea aceptable a Dios, pero porque estamos agradecidos con Él. Y entonces dice que lo vamos a hacer, vamos a servir. Nuestro servicio tiene que ser aceptable, pero vamos a servir con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el temor de Dios es importante, es un ingrediente que no debe de hacer falta en nuestra vida cristiana. Temor a Dios, porque si no tenemos temor a Dios, entonces dice, como que decir, recuerden que Dios es fuego consumidor.
¿cómo se obtiene el temor de Dios? ¿Cómo lo aprendemos? Deuteronomio 14, 22. Bueno, una forma de aprenderlo es sirviendo. Ya eso ya lo vimos, sirviendo. Mientras servimos, vamos aprendiendo el temor a Dios. Pero dice Deuteronomio capítulo 14, verso 22: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera. Y entonces dice: lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, dice de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas. Vamos a ver, creo que ya no lo... según yo lo había puesto aparte, pero dice: para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Y uno se pregunta, dice: ¿traerás el diezmo? ¿Vas a comer en el templo tu diezmo? Se lo leo otra vez, dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, todo lo que siembras. Recordemos que Israel, digamos, su economía estaba basada en la agricultura y ganadería. Entonces habla aquí: traerás fielmente todo el producto de tu sementera, todo lo que rinde tu campo cada año. Y entonces dice: comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. ¿Cuál es el lugar que Él escoge? El templo, para poner allí su nombre. Dice, entonces acá nos dice: el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite. Es que quiero ver si aquí lo tengo. Dice: comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Y entonces dice: el diezmo, vamos a ver acá, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos de las vacas, de las ovejas. No se nota, ¿verdad?, lo que rayé, pero ahí: grano, mosto, aceite, vacas y ovejas. ¿Cuántos son? 5. Esto tendríamos que estudiarlo por aparte, pero yo creo que algunos de ustedes saben el significado de cada uno de estos. Por lo menos, ¿qué es el grano? ¿Qué representa el grano? Ya se los compliqué, ¿verdad? ¿Qué representa el grano? La palabra. La palabra. Pero digamos, esa sería la palabra apostólica. ¿Qué representa el mosto? Dejémoslo en palabra, porque del grano, está hablando del grano de trigo, se muele y ahí ya sale la harina, también es la palabra. Entonces es diferentes tipos de palabra profética, palabra apostólica, palabra de maestro, ya cuando es masa y todo así. Esos diferentes procesos se convierte en diferentes tipos de palabra. Entonces, grano representa la palabra. ¿El mosto qué representa? ¿Perdón? Gozo. ¿Qué más? ¿El aceite qué representa? Espíritu Santo. Las vacas, las ovejas. Dejemos pendiente eso, porque tendríamos que meternos a profundizar bien cada palabra de esas. Pero entonces lo que está diciendo es: vas a traer tu diezmo al templo y te lo vas a comer ahí. Ahí entonces ya nos dice: pero entonces mi diezmo no es que lo voy a dar allá en el alfolí y mejor lo traigo y me lo como. Es que se convierte en palabras, se convierte en gozo, se convierte en unción, se convierte en Espíritu Santo, en presencia de Dios. Y entonces pero para poder comprender esto, Malaquías capítulo 3 verso 10 dice: traed todo el diezmo al alfolí. Aquí ya nos aclara, ¿va?
trae todo el diezmo al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Entonces, dice, trae el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y entonces Deuteronomio decía, lo vas a comer, trae tu diezmo para que haya alimento en la casa. Vas a traer, y entonces comerás grano, comerás mosto, comerás aceite, comerás vacas, comerás ovejas. Y Malaquías dice, trae tu diezmo para que haya alimento en mi casa. Otra vez regreso a, Deuteronomio 14:23 dice al final, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. O sea, si nos estuviera hablando ahí de, yo voy a traer, qué sé yo, como dice ovejas, ¿verdad? Vamos a traer una oveja, la destazamos y la asamos y la vamos a comer aquí. Yo pregunto, ¿comer carne asada nos enseñará a tener temor de Dios? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, si eso lo come toda la gente y no tiene temor de Dios. Entonces no está hablando literal de la comida física. Está hablando de que cuando traemos el diezmo a la casa del Señor, cuando traemos el diezmo al alfolí, va a haber alimento. Eso lo dice la palabra, para que haya alimento en mi casa. ¿Qué tiene que ver eso? Traes el diezmo, ¿y qué tiene que ver eso con el alimento? Que el Señor se encarga de que haya rema, de que haya revelación, de que la palabra nos alimente. Entonces, ¿por qué a veces la gente llega a la iglesia y dice, no entendí nada, salí peor que como llegué? No está diezmando. Entonces pareciera como que el diezmo es, pero aquí dice, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Eso es una cosa. Hechos capítulo 9 verso 31 dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Galilea, por toda Judá, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor. Esto aquí, caminar en el temor del Señor. ¿Se recuerdan qué decía el Salmo, el verso 1 del Salmo 128? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Temor de Dios, caminar en sus caminos. Entonces ahora viene aquí la palabra en Hechos y dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea y Galilea, Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor. En la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Cuando nosotros caminamos, el temor de Dios, se recuerdan que es, ¿verdad? Obedecer a su palabra, servirle, más que todo obediencia a la palabra. Entonces, si nosotros somos obedientes en la palabra, estamos caminando en el temor de Dios. Si caminamos en el temor de Dios, entonces somos edificados y crecemos. Caminar, dice, el camino del Señor se refiere a la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Qué es andar en el camino del temor del Señor o en los caminos de Dios? Es la forma en que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Cómo quiere que caminemos nosotros?
Le dice Dios a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Entonces es que nuestro caminar sea perfecto, que nuestro caminar sea agradable a Dios, que nuestro caminar sea conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a sus mandamientos. En esencia, los caminos del Señor significa obedecer sus mandamientos. Salmos capítulo 25, versículo 4. Dice: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. ¿Cuáles son los caminos de Dios? La voluntad de Él. Enséñame cuál es tu voluntad, para que yo camine en tu voluntad. Esos son los caminos. Y entonces dice: Señor, muéstrame tus caminos. Diríamos: muéstrame cuál es tu voluntad, para que yo camine en esa voluntad tuya. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Pidámosle al Señor que el Señor nos muestre cuál es el camino que Él quiere que caminemos. Y realmente, obediencia a su palabra. Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y entonces dice: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es en todo lo que yo hago, lo tengo que reconocer a Él. Tengo que decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que te agrada. Y entonces, cuando yo comienzo a tomar en cuenta a Dios en todo lo que yo hago, buscar su voluntad, buscar que lo que yo estoy haciendo le agrade a Él, entonces, si mi camino estaba torcido, el Señor lo endereza. En San Juan capítulo 14, verso 6, dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es el camino? Es Cristo. ¿Qué significa eso? Si yo quiero caminar en los caminos de Dios, si yo quiero que mi caminar sea agradable a Dios, es caminar como Cristo caminó. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo vivió Él aquí? Es hacer lo que Él hacía. Es caminar como Él caminó. Su justicia, su verdad, su fidelidad, su amor, su entrega, todo eso. Eso es Jesús. Ahí dice: Jesucristo es el camino. Claro, Él es el único camino al Padre. Él es el único que nos puede llevar al Padre. Pero caminar ese camino es hacer o vivir como Cristo vivió. Que cuando yo haga algo, me pregunte: ¿así lo haría Cristo como yo lo estoy haciendo? ¿Le agradará a Jesucristo lo que yo estoy haciendo? Y entonces es caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, miren, ya vimos entonces que el Señor quiere que nosotros tengamos temor de Él. Ya vimos que tener temor de Él es caminar en sus caminos. Y entonces, ahora dice el Salmo 128:4: he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces, veamos cuáles son las bendiciones que recibimos cuando nosotros tenemos temor de Dios. Proverbios capítulo 22, verso 4. Miren, cuando caminamos en el temor de Dios, cuando somos temerosos de Dios, la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Para el que es temeroso de Dios, hay riqueza. Recuérdense, cuando hablamos de riqueza, no estamos hablando solo de lo económico, de lo material. Riqueza para el Señor es riqueza, habla de dones, habla de presencia de Dios, habla de todos los frutos del Espíritu. Entonces es riqueza, riqueza espiritual, riqueza también material.
el honor es honra. Dios nos honra porque dice que Dios honra a los que le honran. Entonces nos da riqueza, nos da honra, pero también nos da vida. Si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a tener una vida, y el Señor dijo: yo he venido a darles vida, pero no una vida común, sino una vida en abundancia. Proverbios capítulo 3, verso 7. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. ¿Cuál es la bendición de tener temor de Dios? El temor de Dios será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, esto es una promesa de Dios. Quiere decir que el que tiene temor de Dios, si está enfermo, va a sanar. Si no está enfermo, es un refrigerio para sus huesos, huesos sanos. Que el Señor nos dé salud, hermanos, que el Señor nos dé sanidad, que el Señor nos mantenga así bien vigorosos. Pero nosotros tenemos que tener temor de nuestro Dios. Recuérdese las bendiciones que el Señor nos da. Dice: así será bendecido el hombre que teme al Señor. Tendrá medicina para su cuerpo, refrigerio para sus huesos. Proverbios capítulo 14, verso 26. Los que temen al Señor están seguros. O sea, los que temen al Señor están protegidos. Los que temen al Señor, no hay nada que les va a hacer daño. Pero entonces dice el Señor será un refugio para sus hijos. O sea, yo soy temeroso de Dios, yo voy a estar seguro, protegido por Dios, pero también mis hijos van a alcanzar esa protección, ese refugio. Verso 27. El temor del Señor es fuente que da vida. Segunda vez que lo dice de una manera diferente. El otro verso decía, vamos a ver, Proverbios 22:4 decía: el temor del Señor, la recompensa del temor del Señor es riqueza, honor y vida. Ahora aquí dice: el temor del Señor es fuente de vida. Y además de eso, ofrece un escape de las trampas de la muerte. O sea, si somos temerosos de Dios, la muerte no nos puede alcanzar. Y claro, va a llegar el día que el Señor va a decir: aquí llegó tu límite. El Señor nos va a llevar, pero que sea cuando el Señor quiera, no porque nosotros por no tener temor de Dios. Es que, hermanos, por no tener temor de Dios podemos morir antes. Entonces el Señor quiere darnos vida, pero dice: el temor de Dios es una fuente de vida y nos libra del lazo de la muerte o de las trampas de la muerte. Proverbios capítulo 1, verso 7. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, si nosotros somos temerosos de Dios, el Señor nos concede sabiduría. Dice: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, el que es temeroso de Dios, si era un necio, el Señor le va a quitar su necedad y le va a dar instrucción. Entonces, el Señor nos da, cuando nosotros somos temerosos de Dios, el Señor nos da sabiduría, nos quita cualquier necedad que tengamos y nos instruye. Amén. Y parte de esas bendiciones que el Señor nos da por ser temerosos de Dios, el Salmo 128, verso 2, dice: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Qué rico, a comer, pero
disfrutar la comida. Dichoso serás cuando estés comiendo y te irá bien. Otra bendición en el verso 3 dice: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tu mujer va a ser en la casa, tu mujer va a ser productiva, va a multiplicar todo. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Eso lo he explicado en otras ocasiones. Nuestros hijos, si nosotros somos temerosos de Dios, nuestros hijos van a hacer que la presencia de Dios esté en la casa, que en la casa haya unción, haya presencia. Eso es hermoso, hermano. El verso 5 dice: esto es otra bendición para los que tienen temor de Dios. El Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y que veas cómo Dios bendice a su pueblo. El verso 6, miren que solo el verso 1 era el que decía: dichoso el que teme al Señor y que anda en sus caminos. Y ahí todo lo demás, bendiciones, bendiciones. Entonces dice el verso 6, que es el último verso del Salmo 128: y que veas a los hijos de tus hijos, que conozcas a tus nietos. La paz de Dios sea sobre Israel. Entonces, hoy nos vamos tempranito. Termino con este verso, miren, hermanos. Malaquías capítulo 4, verso 2. Mas para vosotros, que teméis mi nombre. Esto no es para, a veces la gente piensa: para los que somos hijos. Esto no es para los hijos. Esto es para los que temen a Dios. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. O sea, si leyéramos el verso 1, el verso 1 nos habla de que viene un día ardiente como un horno. Es el día de Jehová. Es la tribulación. Entonces viene una gran tribulación. Eso es para el mundo, para las naciones. Dice: viene el día ardiente de Jehová. Mas para vosotros, para los que teméis mi nombre. En otra versión dice: nacerá el sol de justicia. Se levantará el sol de justicia con salud en sus alas. Había alguno enfermo, en ese momento sana. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados. Porque este cuerpo que tenemos ahora va a ser cambiado por un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Ya no ese cuerpo que tenemos ahora que se va envejeciendo. Va a ser transformado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo de luz, en un cuerpo incorruptible. Pero entonces eso dice claramente: para vosotros que teméis mi nombre. Quiere decir que va a haber pueblo de Dios que se va a quedar para el día ardiente. Va a haber pueblo de Dios que se va a quedar. Leamos Malaquías capítulo 4, verso 1. Bueno, aquí tengo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas.
saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Hermanos, viene ese día horrible. Viene ese día de tribulación. Pero para los que temen el nombre del Señor, ¿qué viene ahí? Arrebatamiento. Arrebatamiento. Entonces dice, saldréis y saltaréis como terneros del establo. ¿Qué se imaginan ustedes que significa eso? Saldréis y saltaréis como terneros del establo. Eso es, hermanos, nos está comparando con es que los terneros, para el que no lo ha vivido, quizá le cueste comprender. Pero se los pongo más fácil. Los que no tienen perritos, por lo menos los conocen, ¿verdad? Los han visto. Si los perritos han estado encerrados varios días y ya saben, por ejemplo, ya saben que cuando uno agarra la correa es para sacarlos. Solo ven que uno agarra la correa y empiezan a brincar, empiezan a saltar, porque saben que van a ser libres, que van a salir. Entonces así dice, saldréis. Van a salir como terneros que estaban encerrados, pero con una gran emoción de que son libres en ese momento. Saltaréis, saltaréis de alegría, de gozo. Es lo que decía el otro salmo, que era el 127, recuerdo yo que era. Podríamos decir que va amarrado con esto, que decía, cuando volviere la cautividad, seremos como los que sueñan, porque van a ser libres. Entonces, ¿quién no se va a gozar? ¿Quién no se va a deleitar? Va a brincar, va a danzar, va a pegar gritos de júbilo, porque vamos hacia el encuentro de nuestro Señor. Requisito, mis hermanos, según este salmo, requisito, temor de Dios. Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Ya repasando. Hoy me bajo y ustedes me ayudan. ¿Qué es temor de Dios? Hay varias palabras que definen el temor de Dios. Que cada uno me diga una palabra. Le van a poner el micrófono ahí para qué. Obedecer en los diezmos. Obedecer a los diezmos. Muy bien, diezmar. Está en la palabra, ¿eh? Obediencia. ¿Qué más? ¿Quién más quiere hablar? Respeto. Respeto. Amén. ¿Qué más? Amarlo sobre todas las cosas. Amar. Amarlo sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Quién más? Faltan varias palabras, hermanos. Miren, cualquiera diría, ¿y el diezmo qué anda haciendo ahí? Pero el Señor dice, cuando traigas tu diezmo, va a haber alimento en mi casa. Y cuando comas del alimento que hay en mi casa, aprenderás a temer siempre al Señor. Pareciera que no tiene nada que ver, hermanos. Pareciera que no. Pero está relacionado con el arrebatamiento. ¿Qué es temor de Dios? Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Amar a Dios, amar a los hermanos. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Si nosotros aprendemos el temor de Dios, vamos fijos para el arrebatamiento.
llevamos 9 salmos. Y yo estoy que tengo que hacer mi resumen. Lo quiero hacer en una gráfica, ir colocando ahí, como decir, el punto central de cada salmo. Entonces sería arrebatamiento y puesto ahí cada punto central de cada salmo. Y que el Señor nos ayude a ir como la palabra se suma. Porque si vemos solo este salmo, solo el salmo 128, si yo soy temeroso de Dios, voy a ser arrebatado. Sí, pero hay otros salmos. No es solo uno, son 15. Por ponerles un ejemplo, que podría estar como decir que no va incluido en el temor de Dios, quizá podríamos decir, no se incluye ahí. Por ejemplo, creo yo que fue el primer salmo que vimos. ¿Alguien se recuerda de qué hablaba el primer salmo? Complicado, ¿va? Hablaba de pedir, digamos, de clamar a Dios. O sea, yo tengo una necesidad, clamo a Dios. ¿Alguien tiene ya el Salmo 120 que dice? Allá atrás, porfa. Amén. En la Biblia de las Américas dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos. Amén. Con el verso 1 tenemos ya el detalle. En mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Entonces, temor al Señor no necesariamente es clamar a Él en el tiempo de angustia. Entonces eso hay que sumarlo. Soy temeroso a Dios, le obedezco a su palabra, le soy fiel y todo lo que vimos hoy. Pero cuando estoy angustiado, me aflijo porque no sé qué hacer. Entonces ahí decía, clama al Señor cuando estés en medio de tu angustia. Clama, pero ten la certeza, la seguridad de que Él te va a responder. Entonces, si alguien no confía en Dios, si alguien está pasando por angustia y ahí anda viendo cómo lo resuelve humanamente, preguntemos, ¿será arrebatado? Eso el Señor dice, no confías en mí. Cuando estás en aflicción, prefieres ir a ver quién te preste. Prefieres ir a pedir ayuda a otra gente que buscarme a mí. Entonces tenemos que aprender a temor de Dios. Primer salmo de arrebatamiento. En tiempo de angustia, el Señor me responde. Y así vamos a ir sumando para ir armando la gráfica. Que Dios me ayude, me dé sabiduría y entendimiento para poder armar esa gráfica. Y poder entonces tener un mapa mental. ¿Qué se necesita para ser arrebatado? Oremos. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, sella esta enseñanza, Señor. Y que podamos ser temerosos tuyos, Señor. Que el temor tuyo esté en nuestro corazón siempre, Señor. Que cada día vayamos aprendiendo más a ser temerosos de ti. Que vayamos siendo obedientes a tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.